Bien, empezamos este webinar de principios de diseño higiénico de equipos de la industria alimentaria. Pudieron ver esta invitación en diferentes redes sociales o en nuestra página web. Les cuento un poco. Les voy a hablar un poco de mí, de mi experiencia, para que sepan quién es el relator de esta actividad. Mi nombre es Nancy Llanes, yo soy ingeniero agroindustrial. Tengo 10 años de experiencia, he trabajado en diferentes industrias transnacionales, en las áreas de calidad, de producción, de alimentos, de desarrollo, mejora continua también. Y he asesorado a estas empresas que están acá, son las empresas con las que o he trabajado en ellas o les he brindado asesoría y consultoría en temas asociados a calidad, desarrollo de productos, temas de inocuidad también. Tengo varias especializaciones, todas asociadas a temas de desarrollo, proyectos, calidad, inocuidad. Tengo otra en curso también. Actualmente resido en Chile y para lo que estoy trabajando con industrias del rubro alimentario. Entonces les voy contando un poco de qué se trata todo este webinar. Les comento el programa, que es el diseño higiénico, es lo primero que vamos a ver. ¿Por qué existe el diseño higiénico? El diseño higiénico se separa en 5 áreas y vamos a ver cada una de ellas. ¿Qué empresas lo aplican? Y finalmente vamos a ver los aspectos teóricos, que son los principios de diseño higiénico y las pautas que se dan específicamente para equipos, en cuanto a materiales, en cuanto a temas de construcción. Ok, el diseño higiénico está asociado a lo que tiene que ver con diseño y la ingeniería de equipos y locales de la industria alimentaria. ¿Por qué? Porque estas instalaciones y estos equipos deben asegurar que no que no representan ningún peligro para los alimentos. Es decir, que a través de ellos, en la instalación y con los equipos, vamos a producir alimentos seguros para el consumo humano. Pero cuando hablamos de alimentos seguros para el consumo humano, tenemos 3 tipos de peligro que los vamos a ver acá. A ver, voy a regresarme un poquito. Peligros físicos, que son todas las partículas que puedan derivarse del proceso, de los equipos o de los materiales que se puedan involucrar en los alimentos. Por ejemplo, una partícula de hierro, un plástico partido, una partícula metálica. Todos estos peligros se detallan súper bien en el análisis de peligros que se hace en un sistema en la implementación del HACCP, que es el sistema de inocuidad. Los peligros químicos que pueden haber, como ven en esta imagen, bueno, la imagen de atrás no logro ponerla. Esta es una imagen de un equipo, un tanque de acero inoxidable, en el que por un diseño deficiente de un equipo, hubo acumulación de residuos químicos que generaron contaminación de tipo química, porque este producto propiamente no se desaguó o no se drenó del equipo. Y los peligros microbiológicos que pueden haber, como vemos en esta imagen, es, por ejemplo, aquí ven un equipo, estos blancos, una condensación de un equipo de enfriamiento. Acá está pasando el producto. Y en esta área donde está este equipo de enfriamiento, por supuesto, va a haber una acumulación de agua como la que se ve acá. Y estas pequeñas gotitas que se acumulan por la diferencia de temperatura entre el equipo, el proceso y el ambiente, se acumula esta humedad y estas gotitas de agua van a ir cayendo dentro del producto. Entonces ahí se puede propiciar una contaminación microbiológica al generar condiciones cómodas para que los microorganismos se desarrollen. Estos 3 tipos de contaminación se detallan muy profundamente en lo que es el análisis de peligro, como les comentaba. Ok, a partir de ahora veamos por qué existe el diseño higiénico. La intención o el objetivo de que se implemente el diseño higiénico en la industria alimentaria es para evitar
que cualquier tipo de contaminación se incorpore en los productos por medio de los equipos. Entonces, ¿qué deberíamos lograr evitar en parte por el diseño higiénico de equipos? Deberíamos lograr evitar que haya una contaminación física, una contaminación química o una contaminación microbiológica. Veamos este pequeño ejemplo a modo de caricatura, que estamos en la parte más introductoria, que si este fuera el diseño de un equipo o de un proceso en donde hay un mesón que limita la posibilidad de limpiar el equipo, se va a producir una contaminación que va a ser difícil de remover. Entonces, por las prácticas regulares de limpieza, va a ser difícil de eliminar. Ok, veamos acá los estándares internacionales que se suelen manejar como guía o como fundamento para la implementación del diseño higiénico en equipos de la industria alimentaria. En primer lugar está el 3A Sanitary Standards. Esta organización se encarga de pautar, bueno, de hecho las tres, cada una pone pautas específicas para el diseño higiénico de equipos. La NSF, la EHEDG, yo personalmente ocupo más la información o las normas de la EHEDG, que son muy específicas en cuanto a los equipos, pero equipos específicamente como las pautas de diseño de un tanque, las pautas de diseño de una bomba, los tipos de materiales permitidos, y todos estos estándares internacionales, aunque no son normas obligatorias, están o parten desde las regulaciones establecidas por la Unión Europea y por la FDA. Sin embargo, estas tres organizaciones generan estándares más altos de los que generan estos organismos gubernamentales, que son la Unión Europea y la FDA. Y estas tres organizaciones, al tener estándares más altos, pues trabajan también con certificación para las organizaciones. Entonces yo les voy a comentar algo un poco de la EHEDG. Sin embargo, todas tienen una historia similar. Por ejemplo, la A3 comenzó con la industria láctea, la EHEDG trabaja con muchas organizaciones, de hecho como la más sólida, trabaja con las organizaciones más reconocidas de la industria de alimentos. Ok, ¿dónde se aplica el diseño higiénico de alimentos? Fíjense que acá, ya voy a hacer una pausa. Ok, les comentaba que el diseño higiénico se aplica para la industria alimentaria y, bueno, también se aplica se implementa en la industria farmacéutica de una manera muchísimo más rigurosa, porque pues justamente una persona que vaya a recibir medicamentos claramente tiene una condición de salud y todo es más riguroso desde el punto de vista higiénico. Pero, retomando el tema de la industria alimentaria, el diseño higiénico se aplica para la industria de alimentos. Para otras industrias como la industria automovilística, la industria de cauchos, el petróleo, bombillos, cualquier otro elemento que no sea de la industria alimentaria, tiene una diferencia que es justamente el diseño higiénico. Entonces, veamos que en la industria alimentaria, sí, y en cualquier industria regular se opera por órdenes de trabajo, se utilizan herramientas de mantenimiento. Por herramientas de mantenimiento me refiero a mantenimiento preventivo, planes de mantenimiento, esas herramientas. Existe áreas de proyecto para las diferentes industrias, hay una gerencia técnica. Puede existir probablemente para cualquiera de las dos industrias, o sea, para la industria alimentaria o para cualquier otra industria, puede existir el TPM, que es el mantenimiento productivo total. Se hacen formulaciones y van a obtener cauchos o llantas, van a necesitar una formulación, igualmente si van a producir galletas.
Sin embargo, en general, para otras industrias no se utiliza ingeniería higiénica porque digamos que el objetivo de la ingeniería higiénica es proteger la calidad y la inocuidad de los productos. Ok, ¿quiénes aplican el diseño higiénico y por qué lo aplican? Obviamente lo aplican las industrias alimentarias. Aquí hay varias de las industrias alimentarias, industrias de alimentos más reconocidas del mundo. Las 3, 4 más grandes son Unilever, Nestlé, Cargill, Tetra Pak, Mondelez, son de las más grandes y pues todas las demás son también bastante reconocidas. Estas empresas aplican el diseño higiénico porque primero tienen una marca que proteger, en el que si uno de sus productos se ve afectado por una falla de calidad o peor aún una falla de inocuidad, por supuesto se ha afectado toda la marca. Entonces, cuando estas empresas aplican ingeniería higiénica, están buscando controlar los riesgos de inocuidad, están buscando generar mejoras en el producto y mejoras en la calidad del producto. También logran reducir los costos del ciclo de vida de los equipos al tener un buen diseño. Por ejemplo, al tener un equipo construido con el acero inoxidable apropiado, vamos a tener mayor vida útil porque va a tener menor desgaste. En caso de, por ejemplo, si utilizamos un acero inoxidable no apropiado para un proceso donde hayan ácidos y el equipo se va a desgastar, pues se va a reducir la vida útil del mismo. Se pueden hacer cambios rápidos cuando tenemos una buena ingeniería higiénica, un buen diseño de equipo, se pueden hacer cambios rápidos porque todo está estandarizado. Se puede cambiar una tubería por otra, no tendríamos que ver si la tubería cuadra, si la tubería o soldar otra extensión para que la tubería cuadre bien. Entonces, cuando manejamos estándares podemos trabajar más eficientemente. Es muy beneficioso para el control de plagas porque cuando un equipo es de superficie lisa y no tiene espacios donde se vayan a acumular materiales, no va a existir la posibilidad de que las plagas, por plagas me refiero a coleópteros, que son como las más comunes, se puedan aglomerar o proteger en algún agujero que pueda tener el equipo o alguna parte mal diseñada. Está asociado también con la seguridad del personal. Cuando un equipo está diseñado bajo ciertos estándares, como los que se plantean de estas 3 guías que le mencionaba anteriormente, pues se contempla también la parte de seguridad del personal. Existe un cumplimiento regulatorio, esto es para todos los países. ¿Por qué? Todos los países toman para su regulación como, no sé, gaceta oficial o decreto o norma técnica, pero digamos para los documentos oficiales, toman de referencia el códex. Y el códex, pues justamente indica que el diseño de los equipos debe contemplar que no vaya a propiciar alguna contaminación para los productos, que no vaya a desprender algún material tóxico. Entonces, tomando toda esa información del códex, se construyen nuestras regulaciones de cada país y como verán en cada una de las regulaciones de su país, pues está indicado, o el reglamento sanitario, no, en la norma técnica, en el caso de Chile, está indicado el cumplimiento regulatorio para equipos. Está asociado también el diseño higiénico con la limpieza, porque para el diseño higiénico se contemplan piezas específicas para hacer limpieza, por ejemplo, los aspersores dentro de un tanque, o por ejemplo, los implementos de limpieza también están contemplados dentro del diseño higiénico. Y por supuesto el drenaje que van a tener los equipos. También tiene que ver con la fiabilidad del equipo, la confiabilidad que va a tener el equipo en cuanto a su operación. Por ejemplo, en el diseño higiénico se contempla el uso de lubricante de grado alimenticio. Si se utilizara un lubricante que no es de grado alimenticio, pues no tendríamos la confianza en el equipo
que no va a, o que reduciría las posibilidades de contaminar el producto. Entonces, también tiene que ver con los materiales que se utilizan, como lubricantes y, sí, más que todo como lubricantes. Y esta razón por la que se utiliza el diseño higiénico de equipos, para mí es súper importante porque cuando tenemos un equipo bien diseñado, con superficies lisas, vamos a reducir el impacto ambiental en cuanto a, por ejemplo, si tenemos un tanque y vamos a realizar la limpieza en el tanque, si es una superficie lisa, vamos a hacer menor aplicación de agua y menor aplicación de productos de limpieza. Entonces, allí directamente tiene un impacto en el ambiente o por lo menos en reducir el impacto ambiental que va a tener la planta. Ok, ya aquí empezamos a entrar más en materia, ¿no? El diseño higiénico está dividido en 5 áreas. En primer lugar, tenemos el diseño higiénico de equipos, que es, hoy lo vamos a ver pues bien de manera general, porque, bueno, les cuento que toda esta información son cursos súper largos porque hay una cantidad de información súper valiosa, muy enriquecedora con respecto a estos temas. Sin embargo, pues yo estoy tratando acá de condensar buena parte de lo que es específicamente la primera etapa, que es diseño higiénico de equipos. Estas otras etapas pues son bien rigurosas, sobre todo esta parte de diseño higiénico de plantas. Ok, vamos con diseño higiénico de equipos. Primero hay especificaciones para los materiales de construcción. Suelen ser acero inoxidable, algunos elastómeros específicos. Vamos a hablar también de la soldadura higiénica, de las prácticas de mantenimiento y un aspecto muy importante en los equipos, que es la limpieza y la drenabilidad. Las otras áreas de diseño higiénico pues son los servicios higiénicos, que son elementos o materiales que ingresan a la planta que suelen estar en contacto con el producto, por ejemplo el agua en los procesos de limpieza, tanto limpieza de equipos como el lavado de los productos, por ejemplo en el caso de frutas que se suele usar agua, el vapor para los equipos que tienen encamisado o enchaquetado, o aislamiento, aislamiento con vapor, o aislamiento protegido que tiene vapor adentro. Y los procesos que llevan aire, como estos que llevan aire comprimido, como equipos de pesado, o equipos de, ¿cómo se llama? Los detectores de metales que tienen estos elementos que rechazan el producto, por ejemplo, ¿no? Está también el diseño higiénico de planta, que tiene que ver con los pisos, paredes, techos y drenajes higiénicos. Hay unas pautas específicas para cómo debe ser la unión piso-pared. Hay unas pautas específicas de cómo debe ser la inclinación del piso, si es que es 2%, si es que es cada 40 metros cuadrados, cuál diferencia de altura debería haber entre el drenaje y el piso. También está la parte de zonificación, que es cuando se arreglan las áreas con una disposición específica, separando las áreas de diferentes niveles de higiene. Y hay especificaciones también para los temas de cómo deben ser los tableros, cómo debe ser el cableado, cómo deben ser los ductos, cómo debe ser la instalación cuando un cable pasa de un área de menor higiene a un área de mayor higiene. Todas estas especificaciones están normadas, son como 42 normas, y todas son súper largas, pero tienen la especificación justamente protegiendo el producto de cualquier peligro. Están también los temas de sanitización y limpieza, que es lo que les comentaba de estos implementos, estos elementos como aspersores, que se usan para una limpieza, un CIP, un clean in place, que es cuando no se desarman los equipos. Y se contemplan también los aspectos de la validación y la desinfección, porque bueno, todos los procesos de limpieza deben ser validados microbiológicamente. Y esta es la parte de higiene del personal,
porque resulta que para la industria alimentaria hay diseños específicos con niveles de higiene altos o intermedios para las aduanas sanitarias, por ejemplo, que es cuando vamos a ingresar a la planta y hay una estación de lavado donde puede haber un lavabotas que tiene un diseño higiénico también para evitar la recontaminación, donde también hay un lavamanos que tiene un diseño higiénico en el que se habilita presionándolo con el pie y no con la mano para evitar ese contacto entre varias personas. Y así, o sea, el tema del diseño higiénico de verdad es que es súper, súper amplio y bastante, bastante profundo. Ok, vamos a ver en este punto quiénes son los responsables de implementar los temas de ingeniería higiénica en la empresa. En la industria alimentaria siempre trabajamos, bueno, el deber ser es que trabajemos en equipo cuando se va a tomar una decisión. ¿Por qué? Porque cada decisión que tomemos sobre los productos, sobre los procesos, va a tener impacto en la calidad del producto, en la inocuidad del producto y por supuesto en los consumidores. Entonces, cuando vamos a tomar una decisión, por ejemplo, para lo que tenga que ver con ingeniería higiénica, están involucradas las personas de proyectos, que son los que van a plantear una nueva línea de procesos, cómo va a estar dispuesta, por ejemplo. Está también el equipo de mantenimiento, que son los encargados de pues hacer, obviamente, las reparaciones, nuevas instalaciones. Está también el área de inocuidad alimentaria, que son quienes implementan los sistemas de inocuidad como el HACCP o el FSC, o implementan la ISO 22000. Está el área de aseguramiento de calidad, que es un monitoreo, el área pues, que está monitoreando, por supuesto, los procesos, con análisis microbiológico, físico-químico, la revisión de materias primas, instalaciones de la planta, todo esto. Está también el equipo de producción, que pues justamente quienes están más en contacto con los equipos. Entonces, cuando hablamos del equipo de producción, hablemos de todas las personas de producción, porque quienes más conocen los equipos suelen ser los operadores, y es importante que estas personas, los operadores, tengan la sensibilidad sobre el impacto que puede tener un buen diseño, un mal diseño higiénico de equipos, para que ellos puedan como generar las alertas cuando ven alguna deficiencia. Y por supuesto las otras áreas deben estar capacitadas en estos temas de ingeniería higiénica. Sobre todo las áreas de mantenimiento y de proyectos, porque son quienes están planteando pues, unas nuevas líneas de proceso, tal vez el uso de un equipo u otro, y deben contemplar las especificaciones de cuándo es que van a usar acero inoxidable y qué tipo de acero inoxidable, si es 304, si es 4, o sea, todas esas especificaciones deben estar claras, porque si llega a haber una pequeña falla en esta etapa de planificación, se va, por supuesto, a ver reflejada eventualmente en el producto, y si un equipo se diseña con los materiales no apropiados, eso se va a traducir en pérdidas para la empresa, porque esa inversión a la vuelta de tal vez 1 o 2 años se va a perder al encontrar el deterioro del producto, del equipo. Ok, y está también el área de TPM, que justamente pues tiene que contemplar la concepción, o tiene que estar presente en la concepción de los proyectos, porque es el área que va a estar evaluando la disminución de pérdidas que puedan existir por fallas en la calidad de los equipos, en el funcionamiento de los equipos, esos temas. Ok, vamos a ver aquí los principios de diseño higiénico de equipos. Son 11, que parecieron muy largos, pero los vamos a simplificar a solo 3, y vamos a revisar esto. Los equipos deben ser fácilmente limpiables, de materiales compatibles con el proceso, es decir, si vamos a usar si tenemos un proceso en el que hay grandes cantidades de agua, no podríamos utilizar, por ejemplo, un equipo de acero al carbón porque se va a deteriorar. Tendríamos que usar un equipo de acero inoxidable que probablemente tenga que tener una aleación con
con cromo, con molibdeno, o sea, depende mucho del equipo. Si es un equipo que está expuesto a altas temperaturas, debe tener también pues una aleación que lo haga más sólido, o el acero inoxidable con el que es construido debe tener una aleación que lo haga más fuerte para resistir este proceso. Entonces, cuando hablamos de materiales compatibles, hablamos de que sean compatibles con el producto, con el proceso productivo y con los procesos de limpieza, porque obviamente los procesos de limpieza los determinamos de acuerdo al producto. Si tenemos un proceso donde se ha involucrado mucha grasa, establecemos un proceso de limpieza. Por ejemplo, imagínense un proceso donde hay embutidos, que hay bastante grasa, ¿no? Desarrollamos un proceso de limpieza que va a ser probablemente con espumas, espuma ácida, espuma alcalina, y para poder contar con un proceso de limpieza eficiente, necesitamos que los equipos también sean eficientes. Entonces, en la planificación hay que contemplar esas tres cosas. Que sea compatible con el producto, que sea compatible con el proceso y que sea compatible con los productos de limpieza. Y la compatibilidad con el proceso es, por ejemplo, pues lo que les hablaba de las temperaturas, o cuando son equipos que están en constante movimiento, como un agitador, entonces tiene que ser un equipo que tenga resistencia o maleabilidad, digamos. Que el equipo debe ser fácil de mantener, fácil de realizar limpieza, de mantener, de limpiar, de fácil acceso, realmente. O sea, si voy a realizar la limpieza del equipo y se me hace difícil ingresar a él o acercar al equipo las herramientas de limpieza, probablemente haga una limpieza deficiente. Y lo mismo para el mantenimiento. Si es de difícil acceso, no, o sea, vamos a reducir la posibilidad de que las actividades de limpieza o de mantenimiento se hagan bien. En cuarto lugar, es que no haya acumulación de fluidos. Esto quiere decir que el equipo debe ser drenable, porque si hay acumulación de fluidos, se presta para que haya desarrollo de microorganismos. Por ejemplo, si hay acumulación de agua o de humedad o de materiales, se va a prestar para que tanto insectos como microorganismos hagan vida cómodamente en ese espacio donde se están desarrollando. Imagínense un silo de almacenamiento o un tanque de almacenamiento de harina en un proceso de galletería. Y ese tanque de almacenamiento tiene soldaduras deficientes que se prestan para que se acumule el producto. Entonces, eso va a ser un espacio donde si se acumula producto por mucho tiempo y es difícil de limpiar, pues va a haber desarrollo de microorganismos, y si es que las plagas logran ingresar al tanque, también va a haber ese espacio donde las plagas se van a sentir cómodas para desarrollarse. Los equipos no deben tener perforaciones ni agujeros, porque obviamente puede migrar la contaminación desde afuera hacia adentro del equipo, o puede salir la contaminación o salir el producto del equipo y ensuciar el resto de las áreas. Las superficies deben ser lisas, sin rugosidades o puntiagudas. Esto vamos a verlo en detalle más adelante. Un desempeño operacional higiénico quiere decir que durante el proceso no genere residuos o suciedad que vayan a contaminar el proceso operativamente. Los equipos deben tener protocolos de limpieza y sanitización válidas, es decir, que el proceso de limpieza del equipo, el que se hace al final de la jornada, debe estar validado microbiológicamente y físico-químicamente para asegurar que no hayan residuos de materia orgánica y que no hayan residuos de productos de limpieza. Separan materiales de acuerdo a su nivel de higiene. Esto es una pauta general de los equipos. Por ejemplo, cuando hagas un tanque pasteurizador, por supuesto que debe estar claramente separado el producto que ya está pasteurizado del producto que ingresó. Entonces, esos, digamos,
Hasta esos niveles debemos asegurar que el equipo esté diseñado. Instalación de equipos con gente y equipos, tranquilidad y equipos con conocimiento de ingeniería higiénica, y no debe haber condensación. La parte de la condensación la vamos a ver a continuación, y la parte 10 es, por supuesto, que el personal debe estar capacitado. O sea, podemos tener el mejor diseño de equipos, el mejor diseño de planta, pero el personal debe conocer las pautas higiénicas para poder desarrollar planes de mantenimiento, hacer reparaciones sobre el equipo, hacer la adquisición de nuevos equipos, la compra de repuestos, por ejemplo. Ok, les comentaba que todos esos principios los vamos a reducir a 3 para hacerlo más corto, que van a involucrar todos los principios anteriores. Estos 3 principios, esos 11 principios que habíamos anteriormente, están reducidos en solo estos 3. Pero fijémonos primero que todo lo que conversamos anteriormente tiene que ver con los materiales de construcción, las superficies de los equipos, las uniones, que son pues donde estarían las soldaduras, la drenabilidad del equipo, los ángulos, que también lo vamos a ver en un diseño específico de un tanque, y las zonas muertas que van a tener los equipos. Las zonas muertas son esos espacios a donde no podemos llegar. Tenemos que asegurar que los equipos no tengan esas zonas muertas, y si es que las tuvieran, pues deberían estar contemplados en los procedimientos de limpieza. Pero en primera instancia, que no existan esos espacios de difícil acceso. Ok, estos 3 principios son el resumen de los anteriores. En primer lugar, el producto debe fluir libremente y no estancarse. Esto tiene que ver con la drenabilidad, con que no hayan agujeros donde se vaya a acumular producto, con que no tenga superficies rugosas, es decir, que las superficies sean lisas. El producto debe estar protegido de contaminación. Esto, por ejemplo, si tenemos un equipo, un agitador. Imagínense un tanque con un agitador que seguramente la mayoría de las veces están encima, y que este agitador esté siendo lubricado pues con algún lubricante de grado alimentario, o tal vez no. Entonces ahí tenemos que asegurar que el producto que está debajo esté tapado, esté cubierto de la posibilidad de que le caiga lubricante. Independiente de que sea grado alimentario o no, el producto tiene que estar cubierto, tiene que estar protegido. Y los equipos deben ser fácilmente limpiables. En resumen, estas son las 3 pautas cada vez que se vaya a hacer la adquisición de un equipo, la renovación de un área de proceso, una reparación, un mantenimiento. Para todos los equipos. Esto aplica para todos los equipos de la industria alimentaria. Ok, fíjense que acá tenemos los principios y vamos a ir revisando estas pautas generales del diseño de un área, un equipo, ¿no? Veamos que acá tenemos este diseño, que es como de forma cuadrada y que además permite que se acumule producto encima y permite que se acumule producto acá abajo. Entonces, este diseño no es apropiado para la industria alimentaria. Este otro diseño, que puede ser una superficie redondeada, por encima no se acumula producto y eso está bien. Sin embargo, acá abajo tiene una acumulación importante de producto que, además de ser de difícil acceso, para limpiar se va a prestar para que se acumulen residuos orgánicos allí, que haya acumulación o desarrollo de microorganismos, y tal vez llegue a migrar plagas hasta ese sitio, ¿no? Plagas como insectos voladores, coleópteros, que se puedan alimentar de esos nutrientes. Y por último está este otro diseño que igualmente arriba no va a haber acumulación de producto, pero al tener aquí un acceso difícil, se va a acumular el producto allí y va a ser difícil de eliminar. Entonces, cada uno de estos tiene como una contraparte de lo que sí deberíamos hacer, que es lo siguiente. Fíjense en este primero, en esta primera imagen de la parte B, en que acá el primer punto, el producto debe fluir libremente y no estancarse.
Esta inclinación que está acá, que es de aproximadamente 45 grados, es apropiada para que el producto no se estanque allí. Debemos evitar los ángulos de 90 grados o las superficies que no tienen inclinación, porque se va a prestar precisamente para que el producto se acumule en esa área. Esta segunda imagen que vemos acá también es una buena opción porque no va a tener acumulación de producto encima. Entonces el producto va a fluir libremente por esta parte. Y esta tercera imagen, aunque puede ser muy parecida a la anterior, tenemos este elemento acá que representa una tapa. Esta pieza que puede ser hueca por dentro, puede tener una tapa que la proteja de la acumulación de productos. Entonces, de esa forma cumpliría con el diseño higiénico de equipos. Ok, vamos a ver ya la parte del diseño higiénico de equipos para, tomemos el ejemplo de un tanque de agitación ya de una industria alimentaria, en donde vamos a detallar qué es lo que está bien y cuáles son las pautas que se deben tomar. Tomo como ejemplo un tanque porque es el equipo que como más común en la industria alimentaria, ¿no? Esto es un tanque de agitación. Veámoslo antes de ver las pautas, que es un tanque de agitación, tiene sus patas, tiene un drenaje, tiene varios elementos de medición de variables, tiene el agitador, tiene los equipos de aspersión, que es este horizontal, y tiene esta tapa que permite ver hacia adentro, ¿no? Y por aquí otros elementos que pueden ser para carga, para inyección de vapor. Ok, veamos acá. La primera pauta es que la condensación debe drenar. ¿Cómo aseguramos acá que la condensación drene? Este diseño, el diseño de este tanque tiene una tapa con forma curva. Esto es para asegurar que precisamente la humedad que se vaya a ir al tope del tanque caiga lentamente por las paredes. ¿Qué pasaría si esto estuviera de una forma completamente horizontal, sin ninguna curva? El agua se acumularía en esa tapa y se puede prestar para que haya nuevamente pues, acumulación de materia orgánica por salpicaduras y además la humedad, y se preste para reproducción de microorganismos. Entonces, cuando el agua drena, o sea, teniendo estas inclinaciones, el agua se va a unir a otras, cada gotita se une a otras gotitas, y precisamente porque son pesadas, va a bajar hasta la superficie del producto. La segunda pauta es que tenga una base de forma cónica. Fíjense que acá abajo, el diseño de este equipo asegura que el producto fluya libremente por el tanque, que el producto drene, en el caso de que vaya a ver, o sea, se abra esta parte del tanque, el producto va a fluir libremente. Y obviamente también en el caso en el que se hagan limpiezas, también va a fluir fácilmente el agua por allí. Además, tenemos acá los accesorios internos que se deben reducir al máximo. Cuanto menos accesorios internos, mejor. ¿Por qué? Porque cada elemento que está dentro de la instalación, obviamente hay que practicarle un proceso de limpieza, aplicarle productos químicos. Y si, por ejemplo, este equipo que está acá, que es un termómetro, y hubieran muchos termómetros a lo largo de todo el tanque, pues habría que invertir más tiempo y mayor detalle en hacer esa limpieza. Y eso implica como aumentar la posibilidad de contaminación. En tercer lugar, boquillas de fácil acceso para el CIP. El CIP, bueno, el CIP es una práctica de limpieza, que quiere decir Clean in Place. Esto está asociado a que los equipos se limpian en el sitio y no es necesario desarmarlos y llevarlos a otra instalación para hacerle la limpieza. Por ejemplo, una tubería, sí hay que desarmarla y probablemente sumergirla en un tanque, introducirle un cepillo para realizar la limpieza. En cambio, un tanque como estos
lo apropiado es que la limpieza sea planificada en CIP, es decir, que se apliquen los productos allí mismo. Veamos acá que tenemos un sistema de un rociador, de lo que se va a encargar es aplicar el agua y aplicar los productos químicos para facilitar la salida de la materia orgánica que quede del proceso. Y depende de la rigurosidad de esta actividad de limpieza, pues se ameritará si se hace, perdón, se indicará si amerita aperturar esta compuerta para introducir cepillos o elementos para terminar de retirar los productos. Ideal cuando los equipos están diseñados con sistemas de aspersión que tienen, por supuesto, una presión apropiada para retirar los materiales. Y por eso es que las limpiezas deben estar validadas. Una vez que está planificado el proceso, lo ideal es, lo necesario realmente es validar la limpieza y asegurarnos que el procedimiento de limpieza implementado para este equipo, de acuerdo a este diseño, va a servir para eliminar cualquier materia orgánica y eliminar cualquier resto de producto químico. La otra pauta es soldaduras pulidas de 0,8 micras. ¿Qué pasa? Que si la superficie del equipo no es totalmente lisa, se va a prestar para que haya tanto acumulación de residuos como reproducción de microorganismos, porque las bacterias tienen un rango de tamaño que puede variar entre 0,5 micras y 1,5 micras. Y si las soldaduras tienen agujeros o partes que son más grandes que eso, se va a prestar para que los microorganismos pues, se acumulen allí y nuevamente se ve afectada la inocuidad del producto. Y además el tanque, por último, el tanque debe ser fácil de inspeccionar. Fíjense que por aquí el tanque tiene un visor, que es esta letra J que está acá, un visor para inspeccionar pues los temas de, puede ser el nivel, puede ser la condición de limpieza, y además tiene esta tapa acá que va a permitir precisamente hacer la inspección de la limpieza por métodos de determinación microbiológica, puede ser un hisopado, puede ser la medición de ATP, que es la medición de carga orgánica, de materia orgánica. Ok, hasta acá las pautas generales a tener en cuenta para el diseño de un equipo. Fíjense que acá, por ejemplo, acá podemos, voy a abrir el chat. Ok. Ok, acá vemos un equipo. Quiero saber si todos estamos viendo lo mismo, ¿no? No es si se ve la imagen, sino qué interpretan acá. Fíjense que hay un equipo que evidencia un derrame de aceite, que en general no sería problema si el equipo no estuviera encima de productos o que no estuviera involucrado en productos. Además, buen punto, Víctor, además de que el equipo tiene evidentemente un desgaste de la pintura y desgaste de los materiales de construcción no son adecuados, muy bien. Esas pautas, ajá, ok, tiene desgaste de pintura, materiales de construcción no adecuados, tiene un derrame de aceite. Si este equipo estuviera en cualquier industria no habría problema. Probablemente ni se darían cuenta, ni lo notarían en el proceso. Sin embargo, si este equipo está en la industria alimentaria y es, por ejemplo, el motor que mueve el agitador de un tanque o que está moviendo un tornillo transportador, por supuesto nos va a generar una alerta. Entonces, fíjense qué pasaría. Claro, este equipo ya está en una zona más alta, entonces ahí es cuando empezamos a ver, tenemos que mirar más arriba, mirar bien abajo, como bien, profundizar bien en los detalles cuando hacemos inspecciones en la industria, ¿no? Está sin tapón, por supuesto, amerita que tener una protección allí.
Y sí, por golpes probablemente esté desprendiendo pintura. Todo eso puede caer al producto. Pero fíjense el equipo que puede estar debajo de esto y lo que está pasando. En este caso, esto es o sea, bueno, acá se está recibiendo una tolva de recepción. Acá esto es una tolva de recepción y el chocolate se puede estar contaminando, o el material que esté allá realmente se puede estar contaminando. Y acá tenemos clara evidencia de que tenemos las partículas de pintura, los restos del equipo y probablemente en algún momento ha estado cayendo también lubricante al área y eso está representando contaminación al producto. Justamente hay contaminación química y contaminación física. Química porque hay lubricantes que pueden estar involucrados y física por los restos de pintura o partículas que se pueden estar incorporando en el equipo, en el proceso. Entonces, esto tiene que ver también con la parte de ingeniería higiénica, ¿no? Son los materiales apropiados para este equipo o para este proceso incluso. Ok, les hablaba hace un rato de la rugosidad de las superficies que debe ser menor a 0,8 micras. Fíjense que acá vemos una superficie de acero inoxidable, esto es una representación por supuesto, de lo que sería una superficie de acero inoxidable con una rugosidad apropiada, con baja rugosidad. Veamos que en este rango, fíjense que aquí hay como unos vallecitos, que es cuando baja, y esta partecita acá que sube. La cima y el valle de esas montañitas, entre ellas puede haber acumulación de bacterias. Entonces, entre una y otra hay un rango de una micra, que es de este punto acá a este punto de acá. Hay una micra y permite que haya una bacteria acomodada allá y que pueda desarrollar contaminación, ¿no? Sin embargo, es una rugosidad apropiada. Está entre aproximadamente cerca de 0,8 micras, o sí, cerca de una micra. Cuanto más liso, mejor. Porque vamos a ver un ejemplo más adelante de qué sucede cuando la rugosidad no es la apropiada. Ok. Fíjense este ejemplo. Esto es una tubería, ¿no? Acá en esta tubería vemos que en amarillo es por donde fluye el producto. Recordemos que una de las pautas es que el producto fluya libremente. Una de las tres pautas principales o de las tres pautas para el diseño higiénico de equipos. El producto debe fluir libremente. Si el producto no fluye libremente, va a haber una acumulación en estas áreas muertas o estos espacios muertos que son los puntos más verdecitos. Allí es donde el producto no está fluyendo libremente y puede ser que se acumule por varios minutos o varias horas incluso y se preste para contaminación microbiológica. Y ya cuando el producto va avanzando, que va en este sentido de izquierda a derecha, cuando el producto va avanzando, va teniendo mayor acumulación, porque aquí, por ejemplo, en esta parte, hay una reducción del diámetro de la tubería. Entonces el producto ya empieza a moverse más lentamente y se empieza a acumular en todas estas partes muertas. Eso es la práctica no recomendada. Lo recomendado es lo que vamos a ver a continuación. Fíjense que es una tubería con un mejor diseño en el que todas estas piezas que están con ella todas estas piezas están al ras de la tubería. Todas estas piezas están, o sea, no tienen como esas partes muertas, ¿no? Y eso nos va a servir justamente para evitar que el producto se acumule allí y evitar que haya una reproducción de microorganismos. Y acá, incluso en esta tubería, todos estos elementos del producto va a fluir libremente. Vamos a ver a continuación un ejemplo de cómo se detiene el producto
cuando encuentra elementos que tengan pues el movimiento del fluido, ¿no? En este caso, aquí igualmente el producto va fluyendo de izquierda a derecha. Vamos a ver primero el ejemplo de la izquierda, en el que vemos estos dos elementos que están acá en blanco, estos dos elementos que están acá en blanco aquí arriba y aquí abajo. Estos representan una soldadura deficiente. Cuando hay una soldadura que no se hace con gas, por ejemplo, con argón, que es uno de los gases que debería utilizarse para hacer una soldadura higiénica, y se presta para esta acumulación o este deterioro de la tubería, el fluido va a traer la velocidad del proceso normal. Sin embargo, cuando se encuentre con estos dos elementos, va a reducir la velocidad en ciertas partes, como estas partes que están acá, y las partes posteriores a estos elementos que se encuentran. Entonces, en estas partes donde reduce la velocidad, el producto prácticamente está estancado. Y al estar el producto estancado, se presta para que haya reproducción de microorganismos porque no está fluyendo y puede permanecer horas allá a condiciones que le acomodan a los microorganismos. Por ejemplo, puede estar a temperatura ambiente por 2 horas, fácilmente va a haber reproducción de microorganismos. Y el producto que va pasando por la mitad, que es este que está en rojo, sí lleva gran velocidad. Entonces este producto pues va a llegar bien al proceso, pero atrás va dejando producto contaminado. Entonces imagínense que esto es una tubería por donde va pasando leche, que es un producto sumamente delicado. Y además, o sea, el producto es sumamente delicado porque es muy, muy rico en nutrientes y porque tiene alta humedad. Entonces, al acumularse aquí leche y quedar estancada leche en cualquiera de estos dos puntos, a los 20 minutos ya empieza a haber reproducción microbiológica. Y a la vuelta de 1 hora, pues ya hay una contaminación que va a contaminar pues todo el producto que pase por esa tubería. Entonces, por eso es que el diseño de las tuberías y el diseño de las superficies debe contemplar que tengan una rugosidad menor a 0,8 micras. Entonces veamos este otro ejemplo que está acá, en el que, como pueden ver, la tubería tiene una representación gráfica de lo que sería una soldadura, que serían estos dos puntos, y no interfiere en la velocidad del producto o interfiere en muchísimo menor medida en la acumulación del producto en las etapas posteriores a esas soldaduras. Entonces, son pautas, son prioridades que hay que tomar cuando estamos contemplando el diseño higiénico de los equipos, ¿no? En la parte de las soldaduras. Ok, voy a abrir aquí. Ok. Ajá. Continuemos con la parte de los equipos. Acá vemos dos ejemplos donde fácilmente podemos ver dos equipos que tienen, digamos, el mismo diseño. Los dos equipos tienen la misma, o fueron diseñados con el mismo objetivo de incorporarlo en un proceso productivo. Sin embargo, este equipo de la izquierda tiene unas soldaduras muy, muy deficientes que se pueden prestar para la acumulación de microorganismos. Y aun cuando estas piezas que pueden ser muy buenas, que se ve que, o sea, son piezas fuertes, que es del material apropiado, el diseño propiamente del equipo, la soldadura con el que se realizó, ya puede traer complicaciones. Entonces, quiero leerles este mensaje donde dice: el 60% de todos los errores de instalación de procesos se relacionan con procedimientos de soldadura. Esto tiene que ver con que si las tuberías no hacen match, por supuesto se va a prestar para que hayan derrames, para que haya deterioro de las juntas o de las gomas que unen los equipos, que no calcen perfectamente.
También tiene que ver con que va a haber acumulación de producto o residuos internamente en este equipo, en las soldaduras que puedan haber. Y por supuesto, nuevamente esto se traduce en fallas de calidad y fallas de inocuidad en los productos. Hay varios casos sonados. De hecho, hubo uno este año o el año pasado acá en Chile, y recuerdo uno que fue en Venezuela, en el que habían, o sea, ambos casos se dieron en la industria de jugos, en los que un consumidor encontró en su bebida o en su jugo algo que le parecía, que describían como algo baboso y que les producía, por supuesto, mucho asco. En ambos casos, el elemento que se consiguió eran unas gomas de las que van o sea, de las que unirían estas piezas justamente con las tuberías. Y resulta que estas piezas pues no estaban siendo contempladas en los planes de mantenimiento, o no eran del material apropiado, o se desgastaban y ponían otras sobre ellas sin reemplazarlas. Entonces pues se incorporaban los procesos. Entonces, bueno, eso también tiene que ver con si es que los equipos están bien diseñados, si es que está bien planificado todo este proceso de cuáles son los equipos que se van a implementar, cuáles son los materiales que calzan con estos equipos, por ejemplo. Ok, veamos estos dos ejemplos. Son dos ejemplos de soldadura que tienen el mismo objetivo. Y quisiera que determináramos cuál de estos son los donde se prestaría para acumulación de productos. ¿Qué consecuencias puede haber de uno o de otro ejemplo y cuál sería más resistente? El de la izquierda. Precisamente el de la izquierda es un mal diseño porque pues se va a prestar para que haya acumulación de producto allí. Y probablemente cuando estas soldaduras son así deficientes, no se utilizaron los gases apropiados para hacer la soldadura, que se suele ocupar argón y deja una soldadura impecable. Esto se presta justamente también para que haya acumulación de producto, más desgaste del equipo, incluso si por estas tuberías pasara un producto que tuviera un alto poder de erosión, tal vez un cereal, lo primero que se va a llevar son los residuos de soldadura que queden hacia adentro de la tubería. Y eso se va, obviamente esas pequeñas partículas no las vamos a extrañar, o sea, no vamos a ver cuando no están allí, sino que cuando nos demos cuenta ya van a estar involucradas en los procesos. Entonces eso es también importante en los procesos de ver qué es lo que eventualmente, qué es lo que no debería estar ahí y atenderlo de inmediato. Por ejemplo, la parte interna de esta soldadura. Como consecuencia, sí, sería la contaminación de un producto. Se usa argón con un proceso de soldadura de cámara cerrada, por supuesto. Lo ideal es que se utilice el proceso más adecuado para poder diseñar un proceso productivo higiénico, ¿no? ¿Las va a conseguir el consumidor? Probablemente no, porque serían partículas muy, muy pequeñas. Por la erosión de cereales se generan partículas muy, muy pequeñas. De hecho, se genera polvillo. Y solamente vemos es cuando el equipo está muy desgastado, pero difícilmente las detecta un detector de metales o tal vez sí una trampa magnética, porque es un polvillo muy, muy fino cuando se deterioran los equipos. A ver, acá hay unos comentarios anteriormente. ¿Cómo se mide el perfil de velocidad? La velocidad es mínima, el problema es con la contaminación del producto, por supuesto.
La velocidad depende si se tiene un fluido laminar o turbulento. Claro, eso debe contemplarse en el diseño del proceso. Empaquetaduras sanitarias, así es. Empacaduras. Bueno, en algunos países le dicen empacaduras, en otros países le dicen empaquetaduras. Ok. En cuanto al principio de diseño higiénico de equipos, también deben contemplarse la estructura, no solamente las partes que están en contacto con el producto, sino la estructura. Por ejemplo, veamos acá que esta estructura fue concebida para evitar que el equipo se moviera, porque es una banda transportadora, para evitar que el equipo se moviera en el proceso. Entonces, se implementan estas piezas que están pegadas al piso y sobre esta pieza se posiciona esta tapa que está acá. Y el acople de esta tapa con esta pieza es preciso, es perfecto para evitar justamente que haya acumulación de polvillo allí o que esta acumulación de polvillo se preste para que además haya acumulación de plagas. Ok. Recordemos que cuando les hablaba de la compatibilidad de los equipos con los procesos y con los productos de limpieza y con los materiales que van a estar involucrados con el producto, debemos escoger un material específico. Entonces, hay materiales que son apropiados para la industria alimentaria, como los que vemos acá, pero no todos van a servir para todos los procesos. Por ejemplo, para los plásticos podemos utilizar polipropileno, cloruro de polivinil, policarbonato, polietileno de alta densidad. Para los elastómeros podemos utilizar la goma de silicona, EPDM, fluoroelastómero. Y para los metales podemos utilizar acero al carbón, perdón, acero inoxidable, acero al carbón y aluminio del que esté específicamente permitido. Ok. Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos un plástico que es de cloruro de polivinil, que se utiliza como en algunos lugares le llaman manga o sí, la conexión una conexión que por supuesto debe ser móvil, ¿no? Para procesos, por ejemplo, este es un cernidor que va a estar en un movimiento menor, pero finalmente es un movimiento y necesita que estas mangas sean móviles. Anteriormente se utilizaban para estas mangas, se utilizaban telas o lonas muy resistentes, pero estos representaban que se pudieran incorporar elementos o partículas de esa tela hacia el producto. Entonces, la nueva propuesta, bueno, ya tiene bastante tiempo en uso realmente, este tipo de material que además es el material que seguramente han visto en las cortinas plásticas que se utilizan en las aduanas sanitarias. Entonces, este material permite la flexibilidad, o sea, o es flexible y le permite al equipo moverse fácilmente, es impermeable, impide que ingrese humedad adentro del proceso, no se presta para la acumulación de plagas, tiene todas esas ventajas sobre las telas o lonas que se utilizaban anteriormente. Además es flexible y se ajusta pues ¿cómo se llama? O sea, digamos, es ajustable y es fácilmente intercambiable cuando pues, presente deterioro, ¿no? Justamente es un equipo que tiene muy baja porosidad. En cambio, la tela es un equipo que pues tenía alta porosidad y se podía prestar para que hubiera acumulación, había que retirarlas constantemente para limpiarlas. Y estos equipos se pueden retirar con la misma frecuencia o no, pero va a ser mucho más fácil de limpiar. Entonces, la prioridad o los tres aspectos están cubiertos aquí, sobre todo cuando habla de que el producto fluya libremente y que el material proteja el producto. Otro material que está permitido, pero también tenemos que estar muy claros con cuál es el material que vamos a elegir, ¿no? Depende del proceso.
Son los fluoroelastómeros, que en este caso este material, o las gomas de silicona. Estos elastómeros se utilizan para las juntas o para las empaquetaduras o empacaduras de las tuberías o de una bomba con una tubería, o también para el cierre de compuertas de tanques. Son materiales que también están sujetos al desgaste y que hay que contemplar dentro de los planes de mantenimiento, aplicar recambio cada tantas horas, pero que hay algunos que específicamente sí están permitidos en la industria alimentaria. Cuando tenemos que revisar la compatibilidad con el proceso, es que algunos, por ejemplo, el fluoroelastómero, por ejemplo, no es compatible con grasas porque se deteriora. La goma de silicón es más, o sea, tiene un rango de productos más compatible, pero también tiene pues sus contraindicaciones, ¿no? Entonces, algunos tienen una vida útil más larga, otros otra vida útil más corta o con un rango de aplicación más amplio. Todas esas especificaciones son partes de las normas que están detalladas que les comenté al inicio de este webinar. Y son partes de un curso completo de ingeniería higiénica que también se va a estar dando más adelante, por supuesto por esta vía, ¿no? Otro de los materiales que se toman en cuenta son los metales. ¿Cuáles son los metales que están permitidos? Acero inoxidable, acero al carbón, aluminio permitido. Esto está muy sujeto al tipo de proceso, al producto, como les comentaba anteriormente. Hay aceros inoxidables que si van a estar en un proceso donde solamente es una tabla de digamos, perdón, una tabla no, una mesa o un mesón de trabajo, pues no necesariamente tienen que tener una cubierta de cromo o una cubierta de níquel, perdón, una aleación que tenga cromo o níquel, porque no es un equipo que va a estar expuesto a altas temperaturas y que necesite ser muy resistente, o no es un equipo que vaya a estar como sujeto a cambios por la temperatura, por ejemplo, que se vaya a expandir o a contraer por cambios de temperatura. Pero si son equipos que, por ejemplo, un tanque, un evaporador que lleva pues alta presión y alta temperatura, sí es necesario que tenga como el acero inoxidable más top, que es me parece que es el 304, y ya es una aleación que tiene todos los componentes o los elementos que lo hacen poderoso, que lo hacen fuerte, digamos. Que ahí entra pues el cromo, perdón, el molibdeno, se utiliza también obviamente hierro como base, níquel, carbón, todos en diferentes cantidades, ¿no? Y bueno, el acero inoxidable 316 clase C también, hay otros que se utilizan, de hecho creo que es me parece que es el 304, ahora no lo tengo en la mano, pero sí, hay acero inoxidable específico para diferentes procesos, ¿no? Ok, 304 es el más corriente, sí. Bien maravilloso que todos saben de materiales de construcción de equipos. Hay un rango bien cerrado de materiales, ¿no? Para los equipos, porque pues precisamente son como pues más delicados, son más costosos regularmente. Ok. Voy a mover esto un poquito. Okay. Los materiales de construcción tienen como pautas específicas. Deben ser inertes al producto y a desinfectantes y químicos de limpieza. No deben reaccionar con los químicos de limpieza. No deben reaccionar con los químicos de limpieza para que no representen ni deterioro del equipo, ni desgaste del equipo,
y para que además no se vayan a incorporar con el producto. Por ejemplo, lo que les comentaba de cuando el arroz es un material bastante erosivo, y si los equipos transportadores son de acero inoxidable, el arroz realmente, sobre todo el arroz paddy, va a consumir la tubería y la va a deteriorar. Entonces, y justamente lo he visto como una tubería por la que usualmente se descargaba el arroz paddy, de un momento a otro empezó como a granear, o sea, a granear en el momento de la descarga en la mitad de la tubería. Entonces el tubo justamente se había desgastado por la erosión que llega a tener el producto sobre la tubería. Además, el producto no puede ser tóxico y debe ser homogéneo. Cuando me refiero a que no debe ser tóxico, es que al no tener interacción, no representa liberación de otros componentes. Por ejemplo, si fuera una aleación que tuviera, no sé, plomo o algún metal pesado, va a representar toxicidad para el consumidor y para el producto. Y que sea homogéneo, claramente tiene que ver con lo que les comentaba de la rugosidad, que debe ser menor a 0,8 micras, que sean superficies lisas, y que la composición del material sea homogénea, por supuesto. Que sea mecánicamente estable, tiene que ver con cómo interactúe el equipo con los cambios de proceso, cambios de presión o cambios de temperatura, que son los que podrían como modificar la estructura, ¿no? Entonces, si tuviéramos un equipo de aluminio tal vez, o de hierro, que no es lo apropiado, pero si tuviéramos un equipo de hierro o de aluminio, sí, y hay variables fuertes como cambios de presión o cambios de temperatura, el equipo, por supuesto, va a ceder. Entonces, se va a prestar a que tenga un deterioro más pronto, y pues vaya a prestarse también para contaminación del producto. Y que sean resistentes a la corrosión, es, por ejemplo, que un equipo de acero al carbón que está en un área muy húmeda, o un área donde se procesen bebidas, tal vez, si el equipo es acero al carbón se va a dañar. O sea, si sea un pasamanos, se va a deteriorar, porque el equipo de acero al carbón que está expuesto a la humedad se deteriora por corrosión. Entonces ahí hay que ver si es que más bien en lugar de incorporar equipos que sean de hierro o de acero al carbón que se van a deteriorar, evaluar si los equipos que se incorporan sean de otros materiales no metálicos, sino tal vez plásticos, que van a tener mayor resistencia a esas condiciones. Ok. El acabado superficial, como les comentaba anteriormente, tiene una especificación, ¿no? Cuando llega a ser de 0,8 micras, es porque puede haber una acumulación de microorganismos en esa área. Entonces, fíjense que acá está magnificado por 500 veces, y este espacio de acá, esto que está acá, este tramo, representa 50 micras. Entonces, esta es una superficie que se ve bastante rugosa. Aun cuando esta parte representa 50 micras, fácilmente se pueden aglomerar microorganismos allí. Vamos a ver a continuación una comparación de superficies que no son lisas con superficies que pueden ser un poco más lisas. Ok, fíjense acá donde está el punto cero, que digamos sería como un eje X, en el que en la cima de la superficie y el valle tiene una diferencia muy, muy alta. La diferencia entre uno y otro son prácticamente 3 micras. Eso se presta para que hayan varias bacterias, varios microorganismos acumulados allí, y que esto demuestra que la superficie no es fácilmente limpiable ni es fácilmente
autodrenante que se va a prestar para que haya esa acumulación allí. Imagínense que en un proceso donde un proceso alto en nutrientes como el de embutidos, tenemos una superficie, un mesón de trabajo, una banda transportadora, un tanque de mezclado con una superficie tan irregular. Esta acumulación que vemos aquí, que puede quedar al final de la jornada por una limpieza eficiente, no solamente va a quedar o sea, además de que va a quedar en el equipo propiamente, va a lograr reproducirse, ya que recordemos que cada 20 minutos los microorganismos, la cantidad de microorganismos se duplican. Entonces, si al final de la jornada dejamos estas irregularidades acá o estos microorganismos que representan contaminación, cuando iniciemos la jornada al día siguiente o el fin de semana siguiente o si es un proceso alterno, se utilice algunos días después, va a haber una gran carga microbiológica que va a contaminar el producto. Entonces, es una pauta prioritaria cuando se contemplan los procesos. Ok. Y tenemos este otro ejemplo, que es el que veíamos anteriormente, de una superficie muy lisa, o lo más lisa posible, que puede tener contaminación, pero esta carga microbiológica va a ser más fácil, en primer lugar, que la humedad drene, y en segundo lugar, que pueda ser abordada, una carga microbiológica tan baja pueda ser abordada por los desinfectantes que se vayan a utilizar, sea amonio cuaternario, ácido peracético, cualquiera que sea implementado en los procesos de limpieza, en línea, pues por supuesto, con el material de los equipos. Ok. Gracias por su atención. Hasta acá hemos llegado con las pautas generales. Fíjense que dedicamos prácticamente justo hora y media a este conversatorio, y lo hicimos de manera muy general, porque estando en este proceso, bueno, aunque en el chat sí lo están haciendo, no estamos profundizando en cuáles son exactamente los materiales de acuerdo a cada proceso. Ok, voy a empezar a leer las preguntas si es que las hay. 304, 316, sí, o sea, hay varias opciones para los materiales. Tenemos que revisar cuál es la norma apropiada para cada tipo de material. ¿Por qué? Cada material debe tener una ficha técnica. Esto respondiendo un poco a la pregunta de Starkey Padilla, que dice: ¿cómo podemos evidenciar el micraje superficial en un equipo de contacto directo con los alimentos? Yo podría decirles acá cualquier cantidad mencionar las normas y todo eso, pero a ver, hay que ser bien responsable cuando se entrega información. No se trata de que yo me sé la norma o que me sé el número del material, sino se trata de que estamos enfocados en un proceso productivo en el que vamos a involucrar o vamos a tener en cuenta la salud de los consumidores. Entonces, si es que quieres conocer el micraje superficial del equipo o de la superficie del equipo, tienes que considerar la ficha técnica que te da el proveedor. A los proveedores, sea de materias primas, sea de equipos, sea de productos químicos, se les debe pedir la ficha técnica y, por supuesto, en el proceso de negociación, aceptar: este es el equipo que se tiene, este es el equipo estas son las especificaciones del equipo, porque eso te va a dar la garantía de la incidencia que pueda tener en la calidad, en el cuidado de los productos, sobre los planes de mantenimiento. Si es que, claro, si es que necesitan saber el material, o sea, si es que no van a comprar equipo, sino que van a comprar el material para la construcción de equipos, ideal si se certifican con alguna de las normas, pero si es que van a comprar el material de los equipos, deberían pedir la ficha técnica al proveedor del material, obviamente. Si se realiza una validación de limpieza del equipo, ¿sería ver todos esos factores para justificar el resultado? No, Beatriz, cuando realizas una validación de limpieza,
haces un muestreo microbiológico varias veces sobre la práctica de limpieza y una vez terminada la actividad de limpieza, una vez terminada la actividad de sanitización y la actividad de desinfección, cuando aplicas el desinfectante, una vez que eso se termine, puedes aplicar un hisopado, pero hisopado microbiológico, no de ATP, sino para determinar la carga microbiológica que queda. Y eso lo puedes hacer varias veces. Una vez que tú determines que ese proceso efectivamente no deja carga microbiológica, puedes validar ese proceso desde el punto de vista microbiológico. Y además debes validarlo químicamente, considerando que no hayan residuos químicos del producto. Se ha observado que muchas veces los equipos automatizados tienen muchos puntos ciegos o muertos. Ejemplo, equipos de visceración de pollo. Sí. Bueno, de hecho, Luis M., yo trabajé unos años en una beneficiadora de aves y todo el proceso tenía, aunque era una planta bastante desarrollada, todo el proceso tenía muchos puntos muertos. Todo el proceso tenía como muchos recovecos porque pues, es un proceso complejo. Entonces, claro, en este proceso lo apropiado eran las prácticas higiénicas durante el proceso, que eran duchas higiénicas que estaban lavando constantemente el producto o haciendo lavado también de los equipos, de las líneas de producción. Ok, quiero comentarles con esta última, antes de continuar con las preguntas. En primer lugar, el mármol se contamina, además es costoso el mantenimiento de información de los cursos. El mármol no es el material apropiado para la industria alimentaria, en ningún caso. Primero porque es muy fácil de que se parta con la rudeza que puede haber en un proceso de la industria alimentaria y porque además es un material poroso. El mármol lo podemos dejar para las salas de la casa, pisos y todo eso, pero nunca de una industria alimentaria, porque se va a desgastar. Ok, a ver, yo quisiera ver, voy a ampliar un poquito la imagen. Me gustaría ver quiénes son los que están interactuando. Ideal si pudieran ustedes hablar, abrir las cámaras. Aquí estoy viendo a Henry, Evelyn, Rommel, John, Víctor. Veo mucha gente que seguramente está involucrada con los procesos de mantenimiento, sobre todo porque este evento lo hemos hecho varias veces. Sin embargo, habían más dudas sobre, o no más dudas, habían más dudas, sí, sobre los materiales que se utilizaban. Sí, o sea, como cuál era el acero inoxidable apropiado, ¿no? A ver, veo a Beatriz, veo a Roberto, Starkey, veo muchas personas que supongo que son de mantenimiento. A ver, voy a abrir el chat para ver. El mármol tiene microesquirlas debido al uso generando el riesgo físico. Claro, usar mármol es casi tan riesgoso como utilizar vidrio. El vidrio en ninguna circunstancia se debe usar en la industria alimentaria. Les voy a dar un ejemplo de un caso que fue fuerte hace algunos años, donde había una industria, había un proceso productivo que cerraba al final de la jornada, un día viernes o un día sábado, y venía una contratista a hacer las prácticas de limpieza en alturas, que esas actividades generalmente las hace una contratista, ¿no? Esta contratista estaba limpiando los ventanales más altos de un edificio del galpón de producción. Y este edificio era muy antiguo, era de verdad muy antiguo y no se habían considerado ciertas pautas del diseño higiénico. Esta contratista decidió hacer la actividad de limpieza en las alturas, se le partió un vidrio, estos ventanales gigantes de 6x6, se le partió, de 3x6, se le partió ese vidrio
Y la contratista, que era una empresa pequeña, le pareció conveniente sustituirlo y no trascender en ese evento. Cuando sustituyeron el equipo, bien. Cuando la actividad productiva se retomó el día lunes, a partir de ese proceso, o sea, en ese proceso se sacaban productos como margarinas, mayonesas, crema de leche, varios productos que llevan en sus ingredientes suero de leche. Al final del proceso productivo, afortunadamente, había una máquina de rayos X que logró identificar partículas extrañas. Cuando hacen la investigación, abrir los envases y revisar de qué se trataban, empiezan a encontrar partículas de vidrio, partículas de vidrio. Resulta que esa contratista no se dio cuenta que parte del vidrio que se le había partido estaba cayeron en un tanque que estaba abierto, también fue una mala práctica, que había suero. Y también cayó sobre las líneas de proceso y todo eso. Entonces, este producto, estas partículas de vidrio se fueron hasta el final del producto y, y las pérdidas que esto generó, entre pérdidas de ingredientes, pérdidas de materiales, material de empaque, cintas, etiquetas, cajas y horas hombre, por supuesto, se tradujo en una pérdida de $1 millón para una empresa, ¿no? Pero una pérdida de $1 millón por una jornada de 1 o 2 días es muy, muy fuerte. Y esa pérdida, por supuesto, no la podía asumir una contratista, ¿no? Entonces, eso como una historia pequeña de un mal uso de vidrio dentro de la industria alimentaria. Pero en definitiva no se debe utilizar en los equipos en general. Un gusto, a ver, gran pérdida de materia prima o material de masa, etcétera, por supuesto, sí. Un gusto, soy auditor líder e instructora en SF Internacional. ¿A partir de qué grado de acero se puede minimizar el desarrollo de biofilms? Tendría que revisar bien las normas para identificar cuál es el más apropiado y depende también del producto. O sea, si es que el producto y el proceso son propensos a desarrollar biofilms, debería utilizarse uno u otro tipo de acero inoxidable, ¿no? Es recomendable usar en los equipos de acero inoxidable detergentes alcalinos porque se ha observado que los detergentes neutros no son muy efectivos al remover de la grasa de pollo, la superficie. Ah, pensé que era una pregunta. Sí, es recomendable. Muchas veces la falta de comunicación es la base de muchos problemas internos de la industria. Así es, de comunicación y de capacitación, tal vez, porque si no tenemos como la instrucción o el conocimiento, difícilmente vamos a tomar una decisión apropiada para hacer la llamada y comunicar un evento tan irregular como este, ¿no? En el diseño de tuberías, ¿qué tipo de válvulas son las más adecuadas desde el punto de vista del diseño higiénico? Esto también depende del proceso, o sea, si es que todo está sujeto a, o sea, cuando haces una evaluación de proyecto, tienes que evaluar por ejemplo, en el caso de los equipos, evaluar el proceso y el proceso y el producto, ¿sí? Para ver cuál es el más apropiado, ¿no? Porque depende también de la viscosidad del producto, de variables como la temperatura. Si es que es un proceso que no tiene incorporación de altas temperaturas, pues no vas a considerar un producto que tenga una aleación muy fuerte, un equipo con una aleación muy fuerte, ¿no? Anteriormente vi algo que consultaban sobre la viscosidad, pero no logro encontrar la pregunta. Rommel pregunta, ¿hay algunos materiales polímeros como el acrílico o plexiglas que se utilizan para cubiertas cristalinas? Sí, hay diferentes materiales que se utilizan para visores, para puertas, para compuertas de equipos, pero hay materiales específicos, todos específicos para cada proceso. En una limpieza CIP es recomendable hacer limpieza alcalina y ácida después de cada proceso. Esto depende del producto. O sea, en un producto, en un proceso donde no tengas grasas, no vas a necesitar, por ejemplo, usar las dos, pero un producto con grasas tal vez. Y la idea de usar diferentes espumas, o espuma alcalina o espuma ácida, es alternar
también para evitar que las bacterias propias del proceso creen una resistencia. Hay empresas especializadas en productos de limpieza, sí, así es, para cada tipo de industria. María Eugenia, muchas gracias, muy valiosa la información recibida. La pregunta que han realizado era, ¿de qué manera influye la viscosidad de los productos en el diseño de equipos? Bueno, por ejemplo, si tú tienes un producto que es altamente viscoso, vas a necesitar una tubería más ancha. Pero los principios de higiene aplican para todo tipo de procesos. Pero, a ver, si es un producto altamente viscoso, seguramente la inclinación del desagüe del tanque va a ser más alta, va a tener una inclinación más grande. El tipo de electrobomba también, por supuesto. Probablemente un equipo, en un proceso con un equipo de baja viscosidad, tal vez no necesites bombas si es que utilizas la gravedad a tu favor para transportar productos, pero si necesitarás transportar, por ejemplo, una pulpa de fruta que es viscosa, tal vez tengas que utilizar, y depende también del flujo del producto, si es un proceso muy grande, necesitas una bomba muy grande, pero si es un proceso pequeño, puedes usar una bomba de 2 HP tal vez para transportar, digamos, un volumen de, no sé, que 5.000 litros día, que es un volumen bajo. Si es viscoso, bomba de engranaje, bomba de diafragma, desplazamiento positivo, por supuesto. Okay. Hola, ¿hay otra reunión de 7:30 a 9? No, esta es la única que había de 7:30 a 9. No, o sea, a ver, te explico. El horario que tenemos acá es de Chile, que en Chile en este momento son las 8:45. Por eso puede ser que haya confusión. Ok, ahora les comento de los próximos cursos. Vamos a hacer un curso de Ingeniería Higiénica de equipos específicamente, que tiene una duración de 6 horas y un costo de $20. Ese va a ser la próxima semana. Y la semana de más arriba, el curso de Ingeniería Higiénica de Plantas Alimentarias. Para el tema de plantas alimentarias, bueno, fíjense, en el de Ingeniería Higiénica de Equipos profundizamos en los materiales de construcción permitidos, profundizamos en equipos específicamente porque hay una norma para bombas, hay una norma para tuberías, una norma para tanques, una norma para aspersores. Profundizamos más en esos detalles, teniendo como base esta información que está acá. Ese es el curso de Ingeniería Higiénica de Equipos, 6 horas, $20. Y el curso de Ingeniería Higiénica de Plantas tiene una duración de 6 horas también y tiene también un costo de $20. En la Ingeniería Higiénica de Plantas hablamos sobre las especificaciones de los pisos, por ejemplo, que utilizamos pisos epóxicos, que es diferente a pintura epóxica, a la inclinación de las canaletas, a cómo deben estar instaladas las tuberías, a cómo deben estar instalados el cableado de la planta, cómo deben ser los techos, cómo deben ser los drenajes, cómo deben ser ventanas, paredes, puertas. Todas estas especificaciones las vemos allí en ambos cursos, ¿no? Cada uno con su tema. Para registrarse me pueden escribir al mail o me pueden dejar su mail acá para yo enviarles mañana todo el detalle de los cursos, o me pueden escribir al mail desde el mail que les llegó, me pueden responder allí y les estaré enviando más información. Muchas gracias por su tiempo. Si tienen alguna otra pregunta, vamos a responderlas acá. Excelente, muchas gracias por la información, me gustó la presentación. Acabado sanitario, por supuesto, muchas gracias, muy interesante. Acá me están enviando los correos, excelente. Allí les estaré enviando la información. Otro punto importante, aún quedan 88 participantes. Cuando estaba conectada, habían más de 100 personas tratando de conectarse a esta presentación, porque como les comentaba, se registraron muchas personas. Yo estoy contemplando repetir esta actividad porque es un espacio pues enriquecedor para todos.
y podemos pues conocernos a lo largo de toda Latinoamérica y todo esto. Entonces voy a estar enviándoles un mail para la fecha en que lo repita. Y allí podrán invitar o invitar a sus colegas, compañeros de trabajo que quieran participar. Bien. Ok, ya voy a terminar de compartir. Yo pensé que tenía el video abierto. Okay. Ahora voy a empezar a leer sus mails, sus mensajes, para tomar nota de los mails y escribirles allí si desean participar. Si tienen algún comentario u otra información que quieran agregar, voy a abrir aquí, hacer lo posible por abrirlos.